Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal Amigurumi Vero. En este vídeo os voy a enseñar cómo realizar este marcapáginas tan simpático de ratón. Es un ratoncito aplastado, a ver, ahí, que pues cuando lo metéis dentro del libro, pues se queda así, pues como si lo hubieran aplastado. Está súper fácil de hacer, os voy a enseñar pasito a paso todas las partes, ¿vale? No vais a tener ningún problema. Y ahora os digo los materiales que vais a necesitar. Entonces, los materiales que necesitáis para realizar este ratoncito son 3 colores de hilo, el color carne, color piel o un color rosita pálido, melocotón, por ejemplo, pues para hacerle las orejitas, la nariz, la cola y las manitas, el color blanco para los ojitos y el color gris pues para el resto del cuerpo. Necesitáis una poca de pintura acrílica negra o un marcador negro, un rotulador con la punta pues no demasiado gruesa, ¿vale? Simplemente para hacerle los puntitos en los ojos, unas tijeras. Lo voy a hacer con un gancho de 1,75 y este algodón que voy a usar es de 1 milímetro de grosor, ¿vale? Un marcador de vueltas, por aquí lo tengo, y agujas para esconder una aguja lanera para esconder las hebras. Un poquito de relleno sintético, nada más que para la cabeza, no necesita mucho. Y después, para unir las piezas, bueno, las de las orejas y las de los ojos, que son las únicas que van unidas aparte, todo el resto va tejido todo seguido, ¿vale? Entonces, para unir estas piezas, las podéis unir con hilo, dejando un poquito la hebra más larga, ya os iré avisando, o las podéis pegar pues con una pistola de silicona, ¿vale? Yo las voy a pegar con silicona, pero de todas formas os avisaré que dejéis la hebra larga para los que lo queráis coser. Entonces, para hacer este proyecto, estos son los materiales que necesitáis y pues vamos a empezar. Pues vamos a empezar con el ratoncito. Empezaremos con la nariz y con la cabeza. Entonces, para empezar vamos a hacer un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos. Voy a apartar el ratón para que me enfoque bien los puntos aquí. Vamos a hacer un anillo mágico y dentro del anillo mágico hacemos los 6 puntos bajos. Lo vamos a tejer en espiral, no en rondas. Cinco y 6. Cerramos el anillo mágico y en la vuelta número 2 vamos a hacer un punto bajo y un aumento alrededor de toda la vuelta. Entonces, en este primer punto hacemos un punto bajo, aquí colocamos el marcador en este primer punto para saber dónde finaliza nuestro tejido y en el siguiente punto hacemos un aumento. En el siguiente hacemos un punto, en el siguiente un aumento, en el siguiente un punto y en el último un aumento. Así terminamos la vuelta con 9 puntos bajos. Ahora en la vuelta número 3 vamos a hacer un punto y una disminución en toda la vuelta. Entonces vamos a hacer nuestro primer punto, lo marcamos, hacemos una disminución un punto
una disminución, un punto, uy, se me ha caído, bueno, ya solo me quedaba una disminución, así que es un punto y una disminución por toda la vuelta. Terminaremos con 6 puntos bajos. Ahora necesitamos cambiar a color gris. Entonces vamos a cambiar a color gris. En este punto vamos a cambiar en el siguiente punto de color aquí. En este punto número 1 cogemos la hebra de color gris, cerramos el punto con ese color y haríamos un punto bajo y un aumento por toda la vuelta. Serían 3 veces, o sea que tendríamos 9 puntos. Este sería ya el primer punto, hemos tejido. Ahora vamos a hacer un aumento. Ahora sería un punto. En el siguiente un aumento. Y por último otra vez un punto. Uy, que se me ha salido. Y en el último un aumento. Ahora podemos ya cortar esta hebra de la de color carne, que no nos hace falta. Y en el final de esta vuelta habremos tenido 9 puntos. Ahora, en la vuelta número 5 vamos a hacer un punto. Lo marcamos. Un aumento. En el siguiente hacemos un punto y en el siguiente un aumento. Ahora hacemos 3 puntos bajos, uno en cada punto, 1, 2 y 3. En el siguiente hacemos un aumento. Y en el último un punto bajo. Terminamos esta vuelta con 12 puntos bajos. Vamos a sacar el marcador. En la vuelta número 6 vamos a hacer 3 puntos y un aumento alrededor de toda la vuelta. Ahí hacemos el primero, lo marcamos. 2 y 3 y enseguida un aumento. Esto lo repetimos 2 veces más, 3 puntos bajos y un aumento, y terminaremos la vuelta con 15 puntos bajos. En la vuelta número 7 sacamos el marcador y hacemos 6 puntos bajos y un aumento. Entonces hacemos el primer punto, lo marcamos, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora hacemos un aumento en el siguiente punto,
volvemos a repetir 6 puntos bajos y un aumento. Al final de esta vuelta tendremos 17 puntos bajos. Cinco y 6. Y ahora el aumento. Quitamos el marcador y en la vuelta número 8 vamos a hacer 7 puntos bajos y un aumento 2 veces. Hacemos un punto, lo marcamos, hacemos 2 hasta 7, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora hacemos un aumento, uy, que se me sale, un aumento, y volvemos a repetir 7 puntos bajos y un aumento. Terminaremos la vuelta con 19 puntos bajos. En la vuelta número 9 vamos a hacer 8 puntos bajos y un aumento. Lo repetimos 2 veces. Hacemos un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hacemos un aumento y volvemos a repetir 8 puntos bajos y un aumento. Al final de la vuelta tendremos 21 puntos. En la vuelta número 10, quitamos el marcador, vamos a hacer 9 puntos bajos y un aumento. Lo repetimos 2 veces. Hacemos un punto, lo marcamos, hacemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos bajos. Ahora hacemos un aumento y volvemos a repetir 9 puntos bajos y un aumento. Al final de la vuelta tendremos 23 puntos bajos. De la vuelta número 11 a la número 15 vamos a realizar 23 puntos bajos, uno en cada punto. En la 11, la 12, la 13, la 14 y la 15. Esta sería la número 11, así que marcamos el primer punto y seguimos tejiendo hasta el final 23 puntos bajos. En la vuelta 11, 12, 13, 14 y 15. En la vuelta número 16 vamos a hacer un punto, lo marcamos, dos y hasta 6. Vamos a hacer 6 puntos y una disminución. Van 3, 4, 5 y 6. Hacemos una disminución. Volvemos a repetir 6 puntos y una disminución. 2, 3, 4, 5, 6. Hacemos una disminución. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora vamos a finalizar con una disminución. Al final de la vuelta 16 tendremos 20 puntos.
Sacamos el marcador y en la vuelta número 17 vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución alrededor de la vuelta. Son 3 puntos bajos y una disminución durante 4 veces. Hacemos un punto, lo marcamos, 2, 3 y una disminución. Ahí ya llevamos una vez. Esto lo repetimos 3 veces más y al final de la vuelta tendremos 16 puntos. Ahora, antes de continuar, vamos a rellenar el tejido ya, porque además ya vamos a cerrar la cabecita, así que vamos a rellenar, teniendo en cuenta que tenéis que meter el relleno también en la nariz. Un truco para meterlo es, con el mismo gancho, os metéis en el agujerito de la nariz, engancháis el relleno que habéis metido dentro, ¿vale? Y lo vais trayendo poco a poco hacia la nariz o hacia la parte estrecha que vosotros vayáis. Esto sirve para otras cosas, para otros muñecos también. Cuando sea una parte estrechita, podéis traerlo con el propio gancho. Y una vez que habéis rellenado ahí, lo quitáis despacito, ¿vale? Y ya tenéis el relleno en la nariz. Vamos a seguir metiendo relleno, que quede bien rellenita. Entonces ahora continuamos tejiendo. Lo que vamos a hacer es cerrar la cabecita. Entonces en la vuelta número 18 cerramos uniendo ambos lados. Os digo, mira, nos metemos en este siguiente punto donde nos tocaría tejer y nos vamos al penúltimo de este lado de aquí. Esos 2 puntos los tejemos juntos y cerramos, ¿vale? Nos vamos al siguiente punto y al siguiente del otro lado. Uy, perdón, que he movido la cámara. Nos metemos ahí. Los tejemos juntos y cerramos. Nos vamos al siguiente punto de aquí. Y al siguiente del otro lado. Los tejemos juntos y cerramos. Al siguiente de aquí. Al siguiente del otro lado. Los tejemos juntos y cerramos. Y así es como vamos cerrando nuestro tejido. Como teníamos 16 puntos y los puntos de los extremos no los vamos a tejer, obviamente, porque de aquí veníamos saliendo y de aquí nos queda uno en el medio que es impar, lo que vamos a tener ahora son 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Entonces ahora en la vuelta número 9 vamos a hacer una cadena, giramos nuestro tejido y vamos a tejer un punto en cada punto de esos 7 que hay. Perdón que he dicho en la vuelta número 9, no. En la vuelta número 19 vamos a tejer un punto en cada punto de esos 7. Hacemos una cadena, giramos el tejido y en la vuelta número 20 vamos a comenzar con un aumento. En este primer punto hacemos un aumento. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y finalizamos con otro aumento. Al final de esta vuelta tendremos 9 puntos bajos. Hacemos una cadena, giramos el tejido y en la vuelta número 21 comenzamos de nuevo con un aumento. Ahora tejemos 7 puntos bajos, uno en cada punto. 2, perdón. 3, 4, 5, 6
y 7. Y finalizamos con un aumento. Al final de esta vuelta tendremos 11 puntos bajos. Hacemos una cadena, giramos el tejido y ahora os voy a decir, en este ratoncito de aquí yo tejí desde la vuelta número 22, ay perdón que estoy fuera de cámara, tejí desde la vuelta número 22 hasta la número 46, he tejido un punto en cada punto de los 11 que hay. Pero el tamaño de este ratoncito, a ver, el tamaño de este ratoncito, si lo ponemos aplastado así en el libro, se quedaría como a la mitad. Si lo queréis hacer de este tamaño, pues eso, que es como la mitad del libro, os vais hasta la 46, que es donde yo he hecho de la 22 a la 46, hacéis un punto en cada punto. Si lo queréis más largo, que es como todo el libro o lo que sea, pues vosotros ya vais viendo las vueltas que queréis para hacer de largo el ratoncito. Yo ya os digo que es hasta la 46, este otro que estoy haciendo lo voy a hacer un pelín más largo, ¿vale? Voy a intentar hacer todo el libro y ya os digo la cantidad de vueltas que he necesitado, ¿vale? Ya os voy a decir en qué vuelta he terminado lo que mide, ¿vale? Bueno, pues yo ya he llegado a lo largo que quería hacer este ratón. La diferencia entre uno y otro, he tejido hasta la vuelta número 46, que es esta de aquí. Ahora a partir de ahí seguiremos tejiendo, os explico. Y en esta he tejido de la 22 a la 67, es un poquito más largo, más luego la cola yo creo que será suficiente para que tenga un tamaño considerable con relación al libro. Bueno, pues a partir de ahora seguiremos tejiendo lo que falta del ratón, que es indiferente la cantidad de vueltas que vosotros hayáis hecho. Entonces ahora, en la siguiente ronda, yo aquí hice hasta la 67, así que en mi caso sería la 68, giramos el tejido, nos vamos a saltar el primer punto y vamos a hacer 8 puntos bajos en el siguiente. Este nos lo saltamos y aquí comenzamos. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a saltar un punto más y en el último tejemos un punto bajo. Una cadena, giramos el tejido, aunque estemos saltando el primer punto, igualmente al inicio vamos a hacer una cadena, porque después vamos a hacer un borde todo alrededor de punto bajo y esta cadena que estamos levantando nos viene bien para luego meter el punto por ahí y que nos quede pues el alrededor más bonito y más limpio. Así que ahora volvemos a girar el tejido, saltamos el primer punto, nos vamos al siguiente y hacemos 6 puntos bajos, uno en cada punto. 1, al siguiente 2, 3, en el siguiente 4, a ver, perdón, a ver, lo repito, 4, 5 y 6. Vamos a saltar este punto y en el siguiente, que es el último, hacemos otro punto bajo. Una cadena, giramos el tejido y no os he dicho, en la primera vuelta que hemos hecho antes os quedarían 9 puntos, en esta que acabamos de hacer ahora os quedarían 7 puntos y ahora vamos a hacer la última. Saltamos el primer punto, nos vamos al siguiente y hacemos 4 puntos bajos, uno en cada punto. Van 2, 3 y 4. Este nos lo saltamos y nos vamos al siguiente y hacemos un punto bajo. Ahora hacemos una cadena y vamos a empezar a tejer alrededor de nuestro marcapáginas, de nuestra orilla, vamos a tejer punto bajo.
pero a la vez también vamos a hacer las patitas del ratón. Así que empezamos a ir haciendo puntos bajos así alrededor del tejido. 2, 3, más o menos donde vosotros veáis, eso no tiene ninguna importancia. Lo único que al llegar aquí, a donde terminan las vueltas rectas, aquí empezamos a disminuir, más o menos da igual aquí, una vuelta antes o más o menos por ahí, es donde vamos a hacer las patas. Entonces yo se la voy a colocar aquí ya, donde acabo de hacer este punto bajo. He hecho así 3 puntos bajos hasta esta orilla y ahí es donde voy a empezar a hacer la pata. Entonces ahora vamos a hacer, bueno, voy a hacer un punto más porque me parece que queda mejor más aquí. Y aquí sí que voy a hacer la pata, voy a hacer 12 cadenas. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Como los dedos del ratoncito irían en color carne, igual que la nariz, ahora no los vamos a tejer, los hacemos después. Nos regresamos haciendo punto deslizado por todas las cadenas. Hemos hecho 12 cadenas, así que tendríamos 11 puntos deslizados. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y el último 11. Esto, aunque quede así como encogido, no os preocupéis porque luego le hacemos los dedos, los tiramos e incluso le podéis pasar una plancha. Yo a este de aquí le he pasado una plancha para que los dedos le queden así estiraditos y bien planchaditos. Entonces, ahora, una vez que tenemos esta patita hecha, seguimos haciendo puntos bajos por toda la orilla hasta que lleguemos al otro extremo. Vamos a hacer puntos bajos por toda esta orilla hasta que lleguemos a este extremo de aquí, más o menos aquí, donde empiezan las disminuciones, para hacer la siguiente pata. Pues ahora hemos llegado al lugar donde quiero hacer la siguiente pata, entonces sería en este siguiente punto. Voy a hacer aquí un punto bajo y ahí es donde voy a levantar mis 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Me regreso por las cadenas haciendo punto deslizado. Bueno, y aquí tendríamos la siguiente pata. Ahora vamos a seguir haciendo punto bajo en la orilla hasta, a ver si lo veis bien, hasta llegar aquí a la orilla del cuello, ¿vale? Y os explico cómo nos pasamos hacia el otro lado sin necesidad de cortar la hebra. Vamos haciendo punto bajo, aquí todavía podría hacer otro. Vamos a quitar esa pata para que lo veáis bien. Y aquí todavía podría hacer otro punto bajo más. Vale, una vez que estamos aquí, en la esquinita de todo, por aquí, por esta fila de aquí, donde hemos cerrado la cabeza y donde hemos empezado a tejer las vueltas rectas del marcapáginas, por ahí vamos a ir haciendo punto deslizado atravesándonos de un lado para otro. O sea, estamos aquí, nos metemos en el punto y la hebra que está detrás la vamos trayendo hacia adelante por ese punto y la deslizamos por el punto en el que estamos. Nos vamos al siguiente punto, traemos la hebra hacia nosotros, la pasamos por ahí y así vamos haciendo una especie de cadena entre los puntos del cuello del ratoncito para que no se note que nosotros nos hemos cruzado por ahí. A ver que se me ha soltado. Y aquí sería el último. Vale,
Entonces, aquí queda pues una especie de cadenita, pero eso es indiferente, no le hace ningún mal. Y al llegar aquí al final, lo que vamos a hacer es una cadena y ya tenemos otra vez la hebra normal para seguir tejiendo por este lado de aquí, puntos bajos y la patita. Ahora, para hacer las dos patitas, tanto esta de arriba como la patita de abajo, la haremos en la misma línea donde hemos hecho esa, así que tenemos que ir haciendo puntos bajos hasta que encontremos el punto del otro lado donde hemos tejido esta, para que nos queden iguales. Entonces vamos a ir haciendo puntos bajos donde vosotros veáis, ya digo que más o menos a vuestro gusto, es solamente para que quede un borde. Aquí con la cabeza se hace más difícil, a lo mejor no lo habéis visto bien, pero solo son puntos bajos alrededor, para que quede eso, un borde pues mucho más bonito y más presentable. No es lo mismo tener el muñeco así con este borde que tenerlo así con este, no tiene nada que ver. Entonces, pues por ahí hemos ido haciendo puntos bajos, y yo en este siguiente, que es justo el contrario de donde yo me metí aquí, del otro lado, es ahí donde voy a hacer la pata. Así que pues ahí hago un punto bajo, ya levanto las 12 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y ahora nos vamos bajando por la patita, pues igual que en las otras dos patas, con un punto deslizado en cada una de las cadenas. Una vez finalizada esta patita, vamos a seguir tejiendo por todo el lateral, punto bajo, hasta llegar aquí, a donde vamos a hacer la otra patita. Pues ahora aquí vamos a hacer la cuarta pata, que es lo mismo. Hacemos las 12 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Nos regresamos por las cadenas haciendo punto deslizado. Una vez que finalizamos la pata, nos unimos en el siguiente punto con punto bajo y seguimos haciendo el borde, la orilla que nos falta. Vamos a esconder esa pata ahí para que lo veáis bien. Seguimos haciendo el borde la orilla que nos falta, con punto bajo. A ver, porque no puedo. Ahora. Vamos haciendo todo el borde que nos falta hasta aquí. Si lo queréis llevar hasta el final de la pata también podéis, pero bueno, como aquí ya era un borde recto donde habíamos terminado de tejer, simplemente con que lo traigáis hasta aquí, hasta el principio, es suficiente. En el siguiente punto hacemos un deslizado, una cadena y ya podemos cortar. Dejáis algo de hebra para esconder el hilo y ya tenemos más o menos nuestro ratoncito. Nos estaría faltando la cola, las patas y los detalles, los ojos y las orejas. Así que vamos a esconder esta hebra y nos vemos para hacer la cola y las manitas. Para hacer la cola del ratoncito necesitamos el hilo color carne, color piel, que habréis escogido. Hacemos un nudo deslizado y le dejáis bastante hebra, porque luego lo tenemos que unir a la parte del ratón y además luego tenemos que esconder bastante esta hebra. No se nos puede quedar muy corta porque corremos el riesgo de que se nos suelte la cola del resto del tejido. Entonces, dejando bastante hebra, vamos a hacer 35 cadenas. A ver. Una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Una vez que tenemos las 35 cadenas, nos vamos a regresar tejiendo 23 puntos bajos, uno en cada punto. Hacemos 1, 2,
Una vez que hayáis tejido los 23 puntos bajos, ahora vamos a hacer 10 medios puntos altos, uno en cada punto. A partir de aquí hacemos un medio punto alto, en la siguiente cadena otro medio punto alto, así la parte de atrás nos quedará un poquito más gruesa que la parte de delante, pues como las de las ratitas. Una vez que llegáis al final, tejéis el último medio punto alto, hacéis una cadena y dejáis bastante hebra también, pues por lo mismo, para que nos quede bien sujeto el tejido, no corramos el riesgo de que se nos suelte la cola de la ratita. Entonces vamos a cortar por ahí y vamos a unir la cola a la rata. Con una aguja enhebramos por aquí y más o menos en el medio, ahí vamos a meter la cola de nuestra ratita. Enhebramos el otro lado y lo metemos más o menos al ladito para que no quede mucho hacia allá. Ahora hacemos un nudo aquí, esto no se va a notar para nada, hacemos aquí un nudo que no se nos suelte. Y estos dos hilos los vamos a esconder a lo largo de la cola. Entonces, enhebramos. A ver. Y el nudo lo tenemos por este lado. Entonces yo no voy a empezar a esconderlo desde aquí, sino que ahora voy a pasar el hilo hacia el otro lado otra vez. Porque ya tengo un nudo ahí, no se me va a deshacer. Entonces lo paso hacia el otro lado otra vez y ahora es cuando comienzo a esconderlo por el rabito arriba. Y el otro lo vamos a hacer de la misma manera. Enhebramos la aguja, lo pasamos hacia el otro lado, no lo vamos a hacer de este lado donde tenemos el nudito, sino que lo pasamos hacia el otro lado otra vez. Y lo vamos escondiendo en estos laterales de aquí. Ahora para hacer los deditos del ratoncito vamos a dejar bastante hebra también por lo mismo para poder esconderlo más fácilmente. Y en la patita, aquí ya tengo una hecha, en la patita nos vamos a meter en el último punto, ahí, en ese último punto que habíamos tejido. Nos enganchamos. Vamos a apretar este nudo deslizado, así. Vale, nos enganchamos ahí y hacemos 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora nos regresamos por estas 6 cadenas haciendo 4 puntos bajos, uno en cada punto. Hacemos uno, en el siguiente hacemos otro, 2, en el siguiente hacemos otro, van 3, en el siguiente otro, van 4, 5 puntos bajos, perdón, hemos hecho 6 cadenas, son 5 puntos bajos. Hacemos 5 puntos bajos y aquí donde nos habíamos metido nos volvemos a meter y hacemos un deslizado. Vamos a hacer todos los dedos juntas para que os quede claro. Hacemos ahí un deslizado, volvemos a levantar 6 cadenas, es 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas, nos volvemos a regresar con puntos bajos hasta el final del dedo, van 2, 3, 4 y 5, y al llegar aquí al final
nos volvemos a meter en el mismo sitio donde nos hemos unido la primera vez y donde nos hemos metido la siguiente. Nos volvemos a meter ahí, en ese primer punto de la pata, hacemos otro deslizado y volvemos a levantar 6 cadenas, 2, 3, 4, 5 y 6. Como son 4 patas las que necesitamos, hacemos esto otra vez. Nos volvemos a regresar con puntos bajos. Van 2, 3, 4 y 5. Nos volvemos a meter en el mismo sitio, en el último punto de la patita, nos metemos ahí, hacemos otro punto deslizado y volvemos a levantar otras 6 cadenas. 2, 3, 4, 5 y 6. Nos regresamos de nuevo con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ya tenemos las 4 patitas. Ahora nos volvemos a meter por última vez ahí en ese punto, hacemos un deslizado, una cadena y cortamos dejando bastante hebra para que podamos esconderla fácilmente. Ahora con la aguja escondemos esta hebra y la otra la vamos metiendo de la misma manera que hemos hecho en la cola. Con esta otra hebra hacemos lo mismo, la escondemos por aquí detrás en los deditos donde podamos, que no se nos deshaga, cortamos la hebra y ahí tenemos las patitas ya delanteras, porque esta ya la había hecho antes, de nuestro ratón. De igual manera hacemos esta patita de abajo y la otra, ¿vale? Y ahora nos vemos para ver cómo se hacen los ojos y las orejitas. Pues ahora vamos a hacer primero la parte de fuera de las orejas. Necesitamos 2 partes como esta, aquí ya tengo una, vamos a hacer la otra. Como son 2 partes iguales, pues os explico nada más que esta y ya hacéis las 2. Dentro de un anillo mágico vamos a realizar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo mágico y ahora vamos a hacer 6 aumentos, 1 en cada punto. Tejemos en espiral. Hacemos un punto y un aumento en ese punto. En el siguiente hacemos otro aumento, van 2. En el siguiente hacemos otro, van 3. En el siguiente otro, van 4. Aquí 5. Y en el último 6. 6 aumentos. Terminaremos la vuelta número 2 con 12 puntos. Ahora, en la vuelta número 3, vamos a volver a hacer un aumento en cada punto. Vamos a hacer 12 aumentos. Entonces, aquí hacemos el primero. En la siguiente van 2. Van 3. Pues ya tenemos los 12 aumentos. En esta vuelta número 3 terminaremos con 24 puntos bajos. En la vuelta número 4 vamos a hacer un punto en cada punto de los 24, pero cogiendo solo la hebra esta de la parte de fuera, ¿vale? La que está hacia allá. Entonces, tejiendo en la hebra que está de allá, vamos a hacer un punto en cada punto de los 24. Van 2, solo en la hebra de fuera, van 3 y así hasta el final de la vuelta, un punto en cada punto. Una vez que hemos tejido los 24 puntos, aquí ya cerramos cogiendo el punto completo,
hacemos un deslizado, una cadena y ya podemos cortar la hebra. Si lo vais a coser dejáis una hebra bastante larguita, yo lo voy a pegar, así que no me hace falta dejarle mucha hebra. Y ahí tenemos la parte de fuera de las orejas. Ahora vamos a hacer la parte central, la de color carne. Para hacer esta parte central, con el color clarito, con el color carne, hacemos un anillo mágico. Y dentro de este anillo mágico hacemos 6 puntos bajos. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo mágico. Y ahora vamos a realizar 6 aumentos, uno en cada punto. Un punto, y en ese mismo el aumento. En el siguiente van 2. En el siguiente van 3. En este van 4. En el siguiente van 5 y en el último 6 aumentos. Al final de esta vuelta número 2 tendréis 12 puntos. Ahora en la vuelta número 3 vamos a volver a hacer un aumento en cada punto. Entonces serían 12 aumentos. Aquí está el primero, el segundo. Y así hasta el final de la vuelta. Al finalizar esta vuelta tendréis 24 puntos. Al finalizar los 12 aumentos, en el siguiente punto hacéis un deslizado, una cadena y cortáis. Si vais a coser más largo, si lo vais a pegar, no es necesario que dejéis tanta hebra. Tenemos que hacer 2 partes iguales que esta. Cuando las tengamos, ya os voy a enseñar ahora cómo unir las dos, la gris y la de color carne. Ahora, para unir las 2 partes de las orejas, esta ya la tengo unida, hay que pegar una parte dentro de la otra, o sea, la de color carne dentro de la de color gris. La parte bonita de color gris es la que va por fuera, la que quedará detrás de la cabeza de nuestro ratón, y la parte bonita de color carne es la que queda hacia adelante, o sea, juntamos la parte esta fea con la parte esta fea. Las 2 partes de dentro son los que vamos a juntar. Entonces yo lo hago con silicona, un poquito de silicona que ponemos ahí. Unimos las 2 partes. Y ahora le vamos a poner un poco también así alrededor, para que no se levante la oreja. Esto, si la habéis dejado hebra y lo queréis coser, pues cada uno a su gusto. Hay gente que no le gusta pegarlo, que prefiere coserlo, pues bien. Ahí lo vamos pegando. Y esta parte, que tenía una vuelta a mayores, si os acordáis, que las 2 partes son iguales, simplemente que la gris tiene una vuelta a mayores, de un punto en cada punto por la hebra de fuera. Entonces esta parte la vamos a traer así hacia adelante, como haciendo pues el borde de la oreja, para que esta parte sea simplemente la de adentro. Pues así estarían las orejitas. Os voy a enseñar ahora cómo se hacen los ojos y ya solamente nos quedaría terminar los detalles, unirlo todo. Para hacer ahora los ojos del ratón necesitamos el color blanco. Hacemos un anillo mágico y dentro de ese anillo mágico 6 puntos bajos. A ver, que tengo aquí un poquito de silicona de antes. Ahí hacemos 6 puntos bajos. Dentro de ese anillo mágico van 2, 3, 4,
5 y 6. Cerramos el anillo mágico. En la siguiente vuelta vamos a hacer 6 aumentos. Un aumento en cada punto. Y terminaremos la vuelta con 12 puntos bajos. Primer aumento. Dos. Ahora, en la tercera vuelta vamos a hacer 12 puntos bajos, un punto en cada punto de los que tenemos. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Damos un poquito de forma ahí al ojo. En la siguiente ya vamos a cerrar uniendo con un deslizado, subimos con una cadena y ya podemos cortar la hebra. Si lo vais a coser, dejáis la hebra larguita, y si lo vais a pegar, pues la dejáis más corta, que no es necesario más. Pues ahora ya solamente nos queda terminar de unir las orejas y los ojitos del ratón, hacerle los detalles y estaría finalizado el proyecto. Entonces vamos a pegar las orejitas o a coserlas, como queráis. Las ponéis 2 filas más adelante de donde hemos empezado a tejer recto. O sea, esta sería el trocito donde hemos empezado a tejer recto, aquí es donde hemos cerrado la cabeza, y 2 filas por delante, 2 o 3 más o menos, ahí es donde vamos a unir nuestra orejita. Entonces, ahí va la pistola que se me ha caído. Le pongo silicona y ahí lo pego. Vamos a poner la otra justo al lado. Los ojos los vamos a colocar enfrente de las orejitas, uno y el otro, y llevarán un pelín de relleno dentro. Entonces, si lo vais a coser, solamente coséis la mitad, le metéis el relleno y luego termináis de coser. Yo, como lo voy a pegar, pues voy a ponerle un poquito. Voy a pegar así ese lado, que se pegue bien. Voy a ir poniendo también en el otro lado, así se me va secando el otro ojito. Entonces ahora pegamos las 2 partes así, dejamos un poquito abierto para poder meterle el relleno. No necesita mucho, solamente que queden los ojos pues así como saltones, porque esa es la gracia, ¿no? Que parece que el libro le está aplastando y pues que se le salen los ojos. Entonces le metemos un poquito de relleno. Pues una vez que estén los ojitos pegados, vamos a hacer con un marcador o rotulador o con un poco de tinta negra y una aguja, le vamos a hacer un poquito de color negro
justo en el medio del anillo mágico, ¿vale? Porque no nos interesa que los ojos queden bien colocaditos, sino más bien como asustado, porque que se ha aplastado. Entonces en el medio le vamos a hacer hay un puntito y en el medio del otro anillo mágico otro puntito y ahí estarían los ojitos del ratón. Bueno, pues así estaría el proyecto terminado. Aquí está el ratoncito que ya tenía. Este es el que acabamos de hacer, que es un poquito más grande. Como veis, están igual. Lo único es el tamaño, porque a este le he hecho más vueltas. Porque me interesaba que fuera más grandecito, como el libro. Bueno, pues para que veáis, es prácticamente todo el libro de grande. Quedaría así. Y pues como es más grande que el otro, incluso saldría la colita por aquí, por ahí detrás. Por eso este he querido hacerlo un poquito más grande que este, que no le sobresalía la cola al final. Entonces, bueno, pues ya veis que queda muy simpático el ratón ahí aplastado. Y pues espero que os haya gustado, que si lo hacéis podéis compartir la foto en Instagram y etiquetarme. Y así pues yo puedo ver los trabajos que realizáis de aquí, de mi canal. Así que bueno, pues os mando muchísimos saludos y chao, chao.